Hola, me llamo Carmelo y esta es una nueva historia para dormir. Ponte cómodo, relájate y disfruta de la historia. Quieren matarme. La voz de Sonia no temblaba, y eso era lo más inquietante de todo. Sonaba serena, casi fría, como quien ya ha aceptado una sentencia. Elena se frotó los ojos y buscó el reloj de la mesilla. Las 2 en punto. Por Dios, Sonia, ¿qué ha pasado ahora? Han intentado matarme varias veces. Siguió la voz al otro lado. Llevo horas en la cama dándole vueltas, y de repente todo ha encajado. Lo he entendido. Alguien quiere acabar conmigo. Elena suspiró contra la almohada. ¿Has visto la hora que es? Mañana trabajo. ¿Podemos hablar después o es que te están intentando matar ahora mismo? No, ahora no, contestó Sonia, y en esa pausa había algo parecido a la vergüenza. Pero tengo miedo. ¿Puedo ir? A las 2 de la mañana, le recordó Elena. Voy corriendo y me quedo a dormir contigo. Por favor, solo dime que sí. Elena se incorporó en la cama y encendió la lamparita. En la penumbra, su hija murmuró algo entre sueños y se dio la vuelta. Lucía acababa de cumplir 6 años, y hacía tiempo que Elena pensaba que la niña necesitaba su propia habitación. Pero vivían en un piso minúsculo, de una sola habitación, en un barrio de las afueras de Valencia, y la idea de comprar algo más grande era un lujo tan lejano que ni siquiera dolía ya pensarlo. Elena intentaba ahorrar, un poco cada mes, pero nunca lo conseguía. Siempre había algo. Unas botas que se rompían justo antes del invierno, o Lucía que pillaba otro catarro y había que dejarse media paga en la farmacia. «Voy en un momento», insistió Sonia. «Ni te levantes, me tumbo en el sofá de la cocina». «Vale, te espero». Elena colgó y se quedó mirando el techo. Sabía perfectamente cómo iba a acabar la noche, hablando hasta que amaneciera. Pero, ¿qué iba a hacer? Sonia había estado a su lado en los peores momentos de su vida. La había sostenido con palabras y, cuando hizo falta, con billetes discretos que le permitieron llegar a fin de mes. Darle la espalda ahora habría sido una traición. Se calzó las zapatillas a tientas, arropó a la niña y fue a la cocina a poner agua a hervir. Tenía un sueño que le pesaba en los párpados como plomo. Ojalá mañana el trabajo fuera tranquilo. Aunque sabía que no rendiría igual que otros días. Trabajaba en la biblioteca de una universidad, en la sección de fondos antiguos. Le gustaba su empleo, tranquilo, cerca de casa, con compañeros amables. Y además, adoraba los libros. Entre ellos se sentía en casa, como rodeada de amigos de toda la vida. No era casualidad. Sus padres habían sido guardias civiles, apenas paraban por casa, y de niña pasaba las tardes sola. ¿Qué le quedaba sino leer? Sus mejores amigos fueron durante años los personajes de las novelas. Los piratas de Stevenson, la niña rebelde de Pippi Calzas Largas, los mundos de Tolkien, que la hacía soñar con magos, dragones y hobbits. A los 10 años ya devoraba libros que asustaban a los adultos. Delibes, Galdós, García Márquez, la ciencia ficción que había heredado de su abuelo, junto con una biblioteca espléndida. A sus padres les venía bien. La niña estaba en casa, no andaba por ahí con malas compañías. El único efecto secundario fue que, sentada horas en su sillón favorito, con un plato de bocadillos al lado, Elena engordó, y en el instituto le colgaron el mote de gordita. No le quitó las ganas de leer. Terminó el bachillerato, estudió biblioteconomía y acabó entre los libros que tanto amaba. El agua hirvió. Elena sacó 2 tazas. Sonia vivía a solo 2 calles. Enseguida sonaron unos golpes discretos en la puerta. Elena abrió, agradeciendo en silencio que su amiga no hubiera llamado al timbre y despertado a Lucía. «Perdona que venga tan tarde», dijo Sonia con una sonrisa de disculpa. «No podía dormir. Me daba miedo quedarme sola, me habría vuelto loca».
Pasa, susurró Elena, llevándose un dedo a los labios. La niña duerme. Sonia se quitó el abrigo largo. Debajo llevaba un pijama de color rosa con ositos bordados que le daba un aire de cría. ¿No tienes frío? ¿Qué va? Viene casi corriendo. Anda, a la cocina, que el agua ya está. Y cuéntame qué te pasa. Ay, si supieras, suspiró Sonia. Pero prométeme que no vas a pensar que estoy loca. Al principio yo también creía que me lo imaginaba, que eran casualidades. Pero escúchame, y luego me dices tú si estoy paranoica o si de verdad te está pasando algo. De puntillas, entraron en la cocina. Elena cerró la puerta con cuidado. Venga, cuéntame tu historia, y no tengas prisa por dormir, que hoy ya no pego ojo. Perdóname de verdad, dijo Sonia. Pero tengo mucho miedo. Elena le acercó un plato de galletas. Te escucho. Y Sonia empezó a hablar. Trabajaba como enfermera en una clínica privada. Antes había estado en un centro de salud público, pero se marchó. El sueldo era una miseria y el trabajo, agotador. Lo nuevo le parecía casi cómodo. Sacaba sangre a los pacientes que iban a hacerse revisiones, pagaban bien, y sus jefes valoraban a una enfermera responsable. Con los compañeros nunca había logrado mucha amistad, pero tampoco tenía enemigos. Hacía cosa de un mes había ocurrido el primer suceso, el que abrió la cadena de todo lo demás. Fue una tarde cualquiera, casi al final del turno. Tenía que llevar el último contenedor con tubos al laboratorio, en la tercera planta. Se podía subir en ascensor, o por una escalera que apenas usaba nadie. Aquel día no cogió el ascensor. La razón era tonta. Venía de un cumpleaños de una conocida. Había comido demasiado dulce, y como toda la vida le había aterrado engordar, decidió subir andando para no sentirse culpable. Cogió el contenedor, dejó la sangre arriba y empezó a bajar. Y entonces, en mitad de la escalera, tropezó. Si no llega a agarrarse al pasamanos, se habría abierto la cabeza. Los escalones de aquella clínica eran altos, empinados. Se quedó sin aire. Se golpeó fuerte en el coxis y en la palma de la mano. Cuando se recuperó, bajó despacio el resto. En principio no tenía nada de raro. Tropezar al final de un turno agotador, ¿a quién no le pasa? Pero algo no la dejaba tranquila. Ya iba a salir de la clínica y cambió de idea. Volvió a la escalera, a mirar. Y allí, en el punto exacto donde había caído, había un hilo de nailon tensado. Un sedal, ¿te lo puedes creer?, dijo Sonia, y sus ojos se abrieron mucho. Alguien lo puso allí a propósito, sabiendo que yo era la única que usaba esa escalera. Venga ya. Elena hizo un gesto con la mano. ¿A quién le iba a interesar eso? No lo sé, pero el sedal estaba tensado. Cuando volví ya lo habían cortado, no les dio tiempo a desatarlo del todo. Y quedaba un trozo pegado a la barandilla, como una prueba a medio borrar. Sonia, es una casualidad, dijo Elena, dando un sorbo al té y bostezando. Tropezaste, nada más. Y el sedal a lo mejor lo dejaron de alguna obra. ¿Qué obra?, frunció el ceño Sonia. La última reforma fue hace 3 años. Bueno, no sé, para nivelar algo, para medir. Mi ex tenía una plomada con un hilo, para ver si los cuadros quedaban rectos. Vale, admitió Sonia, aunque se notaba que no la había convencido. Pero al día siguiente el sedal ya no estaba. Y yo, tonta de mí, no lo fotografié ni avisé al de seguridad. Pero estaba, te lo juro. ¿Me crees? Te creo, dijo Elena, y descubrió que ya se había terminado el té. Volvió a llenar el hervidor. ¿Y por eso piensas que quieren matarte? No, eso es solo el principio, dijo Sonia, tamborileando con las uñas sobre la mesa. Vino después otra cosa. En la clínica cada empleado tenía su taquilla, con llave, para dejar cosas. Zapatos, algo de maquillaje, tazas.
Sonia siempre bebía el mismo té verde, una marca concreta. La lata estaba en su taquilla cerrada. Una semana después de lo del sedal, era el cumpleaños de una compañera. Trajo una tarta e invitó a todos a merendar en la pausa. Sonia fue a por su té, una lata nueva que había comprado hacía 2 días. Una compañera le pidió que compartiera con ella. Claro, Sonia no le dijo que no. Ella, en cambio, se hizo un café. Al rato, la compañera que había bebido su té empezó a encontrarse fatal. Dolores de vientre, luego vómitos. La ingresaron en observación, con suero. Nadie supo decir qué la había intoxicado. En la analítica no apareció ni rastro de nada tóxico. Solo mejoró con un lavado de estómago. Pasó 3 días ingresada. A lo mejor fue la tarta, aventuró Elena. La comimos todos, dijo Sonia en voz baja. Y solo se puso mal a ella. Había que haber analizado el té. Puede que hubieran encontrado algo. Pero el té desapareció de la taquilla. Sonia bajó aún más la voz. Mientras atendíamos a la compañera, pasaron horas. Luego llegó una avalancha de pacientes. No paré hasta la noche. Y la lata ya no estaba. Lo descubrí al día siguiente. Elena se quedó pensativa. Lo que contaba su amiga, de pronto, empezaba a parecerle extraño. Sonia siempre había sido despistada. ¿Cuántas veces había perdido el móvil o el mando de la tele que luego aparecían en el horno o en el congelador? Pero en el trabajo nunca se equivocaba. En casa era un desastre, sí, pero perder una lata de té en su propia taquilla cerrada era otra cosa. ¿Crees que alguien lo robó?, preguntó Elena. Estoy casi segura. Lo robó quien intentó envenenarme. Sonia apartó la taza y se recostó en la silla, mirando al techo. Y es el mismo que tensó el sedal en la escalera. No hay nadie más. ¿Y qué pasó después?, preguntó Elena. Porque este no es el último episodio, ¿verdad? No, no lo es, dijo Sonia, y la voz se le quebró. Lo peor pasó hoy. Hoy han estado a punto de matarme. Sonia volvía a casa después del turno. Ya era de noche. Se había quedado rellenando informes. Hacía frío y en el barrio no había nadie. Los padres se habían llevado ya a los niños a casa y los mayores hacían los deberes o dormían. Caminaba despacio hacia su portal cuando, de repente, una luz cegadora le dio de lleno en los ojos. Se cubrió la cara por instinto. Luego oyó el rugido de un motor. Sin pensarlo, sin saber qué hacía, se lanzó hacia un lado, cayó sobre el césped helado y un coche pasó rozándola. No llegó a ver el modelo, ni siquiera el color. Se levantó con las manos temblando. Se sacudió el abrigo y llegó al portal con las piernas de gelatina. En la cabeza no le cabía ningún pensamiento, solo casa, casa, deprisa, donde hace calor y hay seguridad. Llegó al piso, se dejó caer en la cama sin quitarse el abrigo siquiera y estuvo casi 1 hora tumbada, intentando recuperar el aliento. La muerte había pasado a unos centímetros. Solo por milagro no la había rozado. Y entonces empezaron a encadenarse las cosas. El sedal, el té, el coche esperándola en el patio. Esas coincidencias no existen. En 34 años de vida, nunca me había topado con una amenaza así, y ahora 3 en tan poco tiempo. Sonia miró a Elena con ojos de niña perdida. ¿Qué me dices? ¿Qué hago? A lo mejor deberías ir a la policía, propuso Elena. ¿Te ríes de mí? Con lo que tardan en resolver casos de verdad, voy a ir con esto. Se sonrió apenas, pero la cara le seguía triste y desorientada. Se van a reír de mí, o me mandan al psiquiatra. Tú que lees tantas novelas de detectives, a ver si adivinas qué está pasando. Elena adoraba las novelas de misterio, es cierto, pero darle a Sonia la respuesta que necesitaba era otra cosa. Y además, seguía dudando de que su amiga no estuviera exagerando. La compañera pudo intoxicarse con cualquier cosa. ¿Y el coche?
¿Cuántos conductores bebidos hay por ahí? Algún desalmado que casi la atropella y siguió tan tranquilo. ¿Y qué quieres hacer?, preguntó Elena. ¿Has pensado siquiera quién podría ser? ¿Tu supuesto asesino? Sonia negó con la cabeza. Ni idea. En el trabajo todo va bien. No tengo conflictos con nadie. Dinero no tengo. ¿Alguna propiedad que alguien pudiera heredar? Sonia se echó a reír y enseguida se tapó la boca por miedo a despertar a la niña. ¿Herencia? Mi gran patrimonio es un huertecito heredado, 4 metros a las afueras. Vivo de alquiler, ya no sabes. Nadie va a matarme por eso. A lo mejor eres una millonaria secreta, sonrió Elena. Ojalá. Ni enemigos tengo. Alguna discusión con la supervisora, por si faltaban guantes o tubos, pero no me va a matar por eso. Ya, admitió Elena. Entonces, si razonamos, el sedal, el té, ha de ser alguien del trabajo. Ya lo he pensado, dijo Sonia, sombría. No se me ocurre nadie. No le he quitado el novio a nadie, no le he hecho mal a nadie. Y para quitarme de en medio y ocupar mi puesto hay 1000 formas más sencillas. Además, tenemos cámaras por todas partes. Aquí me detengo un momento porque hay algo que merece la pena que nos preguntemos. Cuando alguien cercano nos cuenta un miedo que nos parece desproporcionado, nuestra primera reacción suele ser buscar una explicación tranquilizadora, una casualidad que lo desmonte todo. Lo hacemos por cariño, pero también por comodidad. Creer a esa persona nos obligaría a asustarnos con ella. Y sin embargo, a veces el que grita que se ahoga no está exagerando. ¿Cuántas veces, por no querer alarmarnos, hemos restado importancia a lo que alguien intentaba desesperadamente decirnos? ¿Y usted? ¿Qué habría hecho en el lugar de Elena? ¿Creer o tranquilizar? Piénselo, porque de esa elección dependen, a veces, cosas que no imaginamos. ¿Y en tu vida personal, nada nuevo?, siguió Elena. ¿Ningún hombre casado por medio? Oye, te lo habría contado, se ofendió Sonia. El último fue Bruno, y de eso ya lo sabes todo. Se habían conocido por internet casi 4 años atrás. Al principio Sonia estaba encantada. Parecía enamorada hasta las trancas. Luego resultó que Bruno seguía quedando con otras mujeres que encontraba en la misma aplicación. Cuando ella se lo reprochó, él contestó tan tranquilo que todavía no había decidido quién le convenía, que buscaba a su ideal. Sonia decidió no participar en aquella competición y se retiró. Desde entonces no había tenido nada serio. Bruno no pinta nada en esto, sonrió Elena. Anda, intentemos dormir algo. Mañana me toca levantarme a las 6, llevar a Lucía al cole e ir a trabajar. Sonia se estiró hasta que le crujió la espalda. Elena le hizo la cama en el sofá y se fue a la habitación. Pero no logró dormir. Le daba vueltas a las palabras de su amiga. ¿Y si de verdad alguien quería matarla? ¿Por qué? Sonia le parecía la persona más inofensiva del mundo. Buena hasta rozar la ingenuidad, dispuesta a ayudar a cualquiera. Elena recordó cómo se habían conocido. Lucía tenía 3 años y acababan de mudarse a aquel piso. Para Elena, aquel había sido uno de los episodios más duros de su vida. Se había divorciado de Miguel y en el proceso había perdido el piso, el coche y la fe en la gente. Le parecía que el mundo se había derrumbado y tenía que empezar de cero. Cómo había querido a Miguel al principio y cómo lo odió después. Alto, guapo, con una melena oscura que se recogía en una coleta, le parecía el hombre perfecto. Se conocieron por casualidad. Elena volvía del trabajo, empezó a llover a cántaros y se empapó. Miguel la alcanzó y se ofreció a acompañarla, sin más, porque le había gustado. Caminaron juntos hasta la casa donde vivía con sus padres. Le pidió el número. Ella se hizo un poco de rogar, pero se lo dio. La llamó al día siguiente. Le contó que estudiaba ingeniería, pero que soñaba con montar su propio negocio. No sé aún de qué,
decía, pero cualquier cosa antes que trabajar para otro. A Elena le parecía un plan magnífico. Miguel no era como los demás, que aspiraban a un despacho y una nómina fija. A él lo llamaban otros horizontes. Elena creyó que lo conseguiría y que ella sería su compañera fiel, su refugio. Se enamoró sin darse cuenta y él le correspondió. O eso creyó ella. Elena se veía a sí misma como poca cosa. Alta pero rellenita, sin haber perdido nunca los kilos de la adolescencia. Los complejos la torturaban, pero Miguel la convenció de que era la mujer más guapa del mundo. Medio año después de conocerse, se casaron. Vivían de alquiler, hasta que llegó la tragedia. Primero murió el padre de Elena. Para entonces ya se había retirado de la Guardia Civil y daba clases en una academia de preparación para oposiciones. Tenía una salud de hierro, hacía deporte, comía bien. Y sin embargo, en mitad de una clase, se sintió mal. Perdió el conocimiento y no volvió a despertar. La ambulancia llegó a tiempo de llevarlo al hospital, pero un infarto masivo no le dejó ninguna oportunidad. La madre de Elena no pudo soportar la pérdida de su marido y se fue apenas un mes después, también de un infarto. A Elena le parecía que no era casualidad. Sus padres no se habían separado más de unas semanas en toda su vida. Estudiaron juntos, trabajaron juntos, viajaban juntos. Parecía que ni siquiera en la muerte quisieron separarse. Como herencia, Elena recibió el piso de sus padres, un 3 habitaciones, a donde se mudó con su marido. Ella trabajaba en la biblioteca. Miguel decía llevar un negocio por Internet. Elena nunca supo bien de qué. Estaba tan hundida en su propio duelo tras la muerte de sus padres que no tenía fuerzas para meterse en los asuntos de él. A veces aparecía dinero, cantidades grandes. Otras veces pasaban meses viviendo solo de lo que ella ganaba. Que Miguel jugaba en casinos por Internet, Elena lo supo cuando estaba de 9 meses. Quizá habría seguido siendo un secreto de no ser por las llamadas de una empresa de recobros. Resultó que Miguel debía ya una cantidad enorme y no había con qué pagarla. Amenazas, cartas con palabras que daban miedo metidas por debajo de la puerta, papeles en el buzón exigiendo el pago. Todo aquello estuvo a punto de provocarle un ataque de nervios. Se sostenía solo por la niña que llevaba dentro. Miguel fingía que no pasaba nada. Repetía que tarde o temprano lo devolvería todo, que iba a recuperarse. Pero Elena ya había entendido con quién se había casado. Después del parto, le dijo que lo dejaba. No quiso escuchar sus excusas. Tenía miedo, por ella y por Lucía. Hubo que vender el piso de sus padres para pagar la parte de la deuda que, tras el divorcio, le tocó asumir a ella. Con lo que quedó, compró un piso pequeño, de una habitación, y se mudó con la niña. Miguel se olvidó enseguida de su existencia. No pagó una sola pensión, ni tenía de dónde. Oficialmente no trabajaba, y pleitear con él por unos euros no merecía la pena. Así, Elena se convirtió en madre soltera. De aquella época apenas guarda recuerdos. Lloraba a menudo, unas veces por la añoranza de sus padres, otras por la sensación de que nunca sería una buena madre. La devoraba la culpa. Pensaba que, por su culpa, Lucía crecería sin padre. Los ahorros se derretían. Elena solo aspiraba a resistir hasta que la niña pudiera entrar en la guardería y recortaba en todo lo que podía. Detengámonos otra vez, un instante. Es curioso cómo funciona la culpa en quien menos la merece. Elena carga con el peso de una ruina que otro provocó, y aún así se acusa a sí misma de arruinarle la infancia a su hija. Quien abandona, en cambio, sigue su camino ligero, sin mirar atrás. La psicología lo llama a veces asimetría de la responsabilidad. Los que más cuidan son los que más se castigan, y los que más daño hacen, los que menos lo sienten. ¿Le suena de algo? ¿No ha conocido usted a alguien así, capaz de romperlo todo y dormir tranquilo, mientras el que quedó atrás recogía los pedazos, pidiendo perdón por existir? Piénselo mientras la historia avanza.
porque este detalle importará más de lo que ahora parece. A Sonia la conoció justo en aquella época, a la puerta de un supermercado. Elena había ido a por leche, con Lucía en el fular. En la caja descubrió que le habían rajado el bolso y que la cartera había desaparecido. ¿Va a pagar o no?, preguntó la cajera con cara de pocos amigos, mirando a Elena, que se había quedado de piedra. Ahora aparece, balbuceaba, rebuscando, aunque ya sabía que no la iba a encontrar. Salió del supermercado y rompió a llorar. En la cartera llevaba una cantidad, para ella grande, con la que pensaba vivir al menos una semana. Le dolía doblemente que el ladrón no hubiera tenido reparos en robarle a una madre joven con un bebé. Lucía, al ver la cara de su madre, se puso también a llorar, y Elena, ahogada en lágrimas, no lograba calmarla. «¿Qué le ocurre?», preguntó una voz cercana, cálida. Elena levantó la vista. Ante ella había una mujer joven, de pelo rubio suelto y ojos de un azul intenso. «¿Puedo ayudarla en algo?». No, sollozó Elena. «Me han robado la cartera dentro del supermercado». Le enseñó el corte del bolso y lloró más fuerte. Encima ahora habrá que comprar bolso nuevo. ¿Llevaba mucho dinero? La mujer le puso la mano en el hombro y le tendió un pañuelo de papel. «Bastante», asintió Elena. «Para nosotras mucho». «¿Y dónde estaba el de seguridad?», refunfuñó la mujer. «Venga, sentémonos en un banco y vemos qué hacemos. Me llamo Sonia, por cierto». Elena se presentó y la siguió, dócil, hasta una parada de autobús con 3 bancos. Lucía se había calmado y miraba con curiosidad a Sonia, que le hacía muecas. «¿Seguro que fue dentro del supermercado?», preguntó Sonia, seria. «Segurísimo. Antes de entrar comprobé si llevaba la tarjeta de fidelidad que estaba en la cartera. Y encima yo, tonta, con el bolso a la espalda y la niña delante». «¿Cuánto dinero era?». Elena le dijo la cantidad. «Bien», suspiró Sonia. «Espere aquí, que vuelvo enseguida». Y se dirigió a paso rápido hacia el supermercado. Elena se quedó en el banco. Lucía empezó otra vez a lloriquear. Le dio la botellita de agua. «Al menos eso me han dejado», pensó con amargura. 10 minutos después, Sonia estaba de vuelta, con una sonrisa triunfal. «Toma», le dijo, tendiéndole una bolsa. «Una compensación». Elena miró dentro. Varios bricks de leche, paquetes de arroz y galletas, un chorizo y hasta 2 bandejas de pechuga de pollo. «No hacía falta», intentó devolvérsela. «Tengo dinero, aunque sea poco». «No lo he comprado yo, me lo han dado ellos. Monté un escándalo, dije que era abogada, tu amiga, y exigí las grabaciones de las cámaras para ver quién te había rajado el bolso, delante de todos los clientes. Y una empleada va y suelta que las cámaras son de pega, solo de adorno. El encargado casi se muere, me pidió que no montara ruido y me dio comida como compensación. Hasta un vale me llevé». «No me lo puedo creer», silbó Elena. «¿Y es usted abogada?». Sonia negó con la cabeza, riéndose. «No, qué va. Soy enfermera. Pero cuando veo una injusticia así, no me puedo callar. ¿Ves? Al final no ha salido tan mal. Anda, no llores». Elena sonrió. «Ojalá yo supiera hacer eso. Yo, en cuanto pasa algo, me voy sin decir nada. No sé discutir. Ya te enseñará la vida», dijo Sonia con orgullo. «¿Te acompaño con las bolsas? ¿No sales de cuentas ya?». Elena se sonrojó. «No hace falta». «¿Dónde vives?». Elena le dio la dirección. «Somos casi vecinas. Yo vivo una calle más allá. Venga, que me apetece pasear después del trabajo». Elena aceptó. Por el camino conversaron. Sonia era enfermera, soltera, y en efecto vivía muy cerca. Elena también le habló de sí misma, sin ocultar que su marido había sido un jugador y que por su culpa había perdido la herencia de sus padres. Desde aquel día nació su amistad. Se llamaban a menudo, se ayudaban con dinero y con consejos, paseaban juntas por parques y centros comerciales. Lucía llamaba a Sonia tía, convencida de que era de la familia.
A veces Elena pensaba que aquel robo había sido una suerte disfrazada. De no ser por él, nunca habría conocido a Sonia, que se había convertido en la hermana que nunca tuvo. Y eso valía cualquier dinero. Le asombraba la bondad de su amiga. Ayudaba sin pedir nada a cambio. Le prestaba dinero sin exigir que se lo devolviera pronto. Se quedaba con Lucía cuando Elena tenía que salir corriendo. Cuando la niña se ponía enferma, Sonia iba cada día a ponerle las inyecciones, y lo asombroso era que Lucía, que temía a los médicos, dejaba que la tía Sonia se acercara sin llorar, porque decía que no hacía daño, que era como la picadura de un mosquito. A veces Elena se sentía incómoda, incapaz de devolverle tanto. Sonia se reía. Para ella ayudar era tan natural como respirar. ¿De dónde iba a sacar enemigos a alguien así? Parecía imposible. Y sin embargo, sus palabras la habían asustado. Elena dio vueltas en la cama casi hasta el amanecer. Durmió apenas una hora. La despertó la melodía chillona del despertador. Lucía ya estaba sentada en su camita, frotándose los ojos. «Buenos días, mamá», sonrió. «Buenos días, cariño». Elena se levantó y notó que la cabeza le daba vueltas. Tendría que pedir salir antes del trabajo y dormir un poco. «Mamá, he soñado que venía la tía Sonia». La niña se levantó, abrazada a su oso de peluche. «La tía Sonia está aquí, durmiendo en el sofá de la cocina», asintió Elena. «Bien», se iluminó Lucía. «Desayunamos todas juntas». Y salió corriendo al baño. Elena suspiró. ¿De dónde sacan los niños tanta energía a las 6 de la mañana? ¿Por qué los adultos, que la necesitan más, no la tienen? Sonia ya estaba despierta, sentada en el sofá con las rodillas abrazadas. «Buenos días, Sonia. ¿Has dormido?» Elena se dejó caer a su lado. Lo que más deseaba en el mundo era apoyar la cabeza en la mesa y seguir durmiendo. «No, fatal. No paraba de darle vueltas». «¿Se te ha ocurrido algo?» «Nada. Vacío. A lo mejor sí que estoy loca». Sonia se revolvió el pelo rubio, ya de por sí alborotado, y bostezó. «Porque personas a las que yo pudiera estorbar, sencillamente no existen». «Oye, ¿y tu tía?», propuso Elena de pronto. A lo mejor tenía conocidos raros. A Sonia la había criado su tía, no su madre. Del por qué sabía muy poco, solo que su madre había muerto casi al nacer ella. La tía Marta apenas hablaba de su hermana. En su casa no había casi ni fotos. «No creo», dijo Sonia, levantándose y caminando tambaleante hacia el fogón para poner el agua. «Estoy pensando en pasarme por su piso. Ya hace medio año que murió y no me decido a vaciarlo». «¿Y no tenía más herederos que tú?», se removió Elena. «Igual son ellos». «Anda ya», dijo Sonia. «Vivía en un barrio humilde. Allí no se mata a nadie por eso. Y no hay más candidatos que yo, ni uno». Abrió la nevera para cortar embutido. «¡Tía Sonia!». Lucía irrumpió en la cocina y la abrazó por la cintura, de puntillas. «¿Ahora te quedas a vivir con nosotras? Anda, criatura, si vais apretadas ya», sonrió Sonia acariciándole el pelo. «No es justo», protestó Lucía haciendo pucheros. «Cariño, siéntate a desayunar», intentó cambiar de tema Elena. «Te hago unos bocadillos». Después del desayuno, Sonia se fue a su casa a cambiarse y ducharse antes del turno. Prometió tener cuidado y beber solo del café de la máquina del vestíbulo de la clínica. Elena dejó a la niña en el colegio y se fue a la biblioteca. El día transcurrió con normalidad, aunque le costaba concentrarse. Un par de veces se quedó traspuesta en su mesa. Por la tarde recogió a Lucía y volvió a casa, invadida por una inquietud extraña. Le había escrito a Sonia para asegurarse de que estaba bien, y su amiga le contestaba, pero el desasosiego no la abandonaba. «Hija, ¿vamos a buscar a la tía Sonia?», propuso Elena. «Nos sentamos en una cafetería. Te compro un pastelito». «¿Cualquiera?»,
preguntó Lucía, escéptica. Cualquiera, asintió Elena. Pero solo uno. Y un zumo, negoció la niña. Y un zumo, aceptó Elena. El aire frío le espantó el sueño. Sacó el móvil y marcó el número de Sonia, que contestó casi al instante. «Sonia, vamos a buscarte». «Estás preocupada», suspiró Sonia. «Perdona, igual sí que me estoy volviendo loca del todo. Y tú sin dormir por mi culpa. Anda, damos un paseo, que nunca se sabe». Sonia lo pensó un momento. «Vale, salgo en 20 minutos. Caminamos la una hacia la otra». Media hora después, Elena casi había llegado a la clínica. Lucía parloteaba sobre qué pastelito elegiría, dudando entre uno de chocolate y una tarta de queso. Elena la escuchaba a medias, dándole vueltas a las palabras de su amiga. El sedal, el té envenenado, el coche esperándola en el patio. Si alguien de verdad quería matarla, era alguien insistente, alguien que no se detendría a mitad de camino. Vio a Sonia de lejos y le hizo una señal con la mano, pero Sonia no la vio. Lucía soltó la mano de su madre. «Voy corriendo a asustar a la tía Sonia», propuso. «Ve, pero no te caigas», dijo Elena, ajustándole el gorro. Y entonces todo ocurrió como a cámara lenta. Elena vio alejarse a Lucía, corriendo, agitando los brazos, dando saltitos. Sonia vio a la niña y apretó el paso hacia ella. De pronto, un chasquido seco. Al principio, Elena pensó que a un coche que pasaba le había reventado una rueda. Lucía se quedó helada. Y de la nada, junto a Sonia, apareció un hombre que la empujó al suelo y cayó a su lado. Sonia gritó. Lucía se puso a llorar, tapándose la boca con la manopla azul. Todo sucedió en una fracción de segundo, aunque a Elena le parecieron minutos. Corrió hacia su hija y la levantó en brazos. Del sueño no le quedaba ni rastro. «La tía Sonia», sollozó Lucía. «Se ha caído. La empujó un señor». Elena salvó la distancia que la separaba de Sonia en 2 zancadas. Su amiga ya estaba sentada en la acera, sacudiéndose. A su lado, de pie, un hombre desconcertado, con cazadora negra y un gorro azul oscuro calado casi hasta los ojos. «Perdone, no la había visto. Corría por un taxi», se disculpaba. «¿Se ha roto algo?» Sonia miraba alrededor, aturdida. «¿Qué ha sido eso? Ese ruido?» «No sé». El hombre hizo un gesto indiferente con la mano. «¿Se encuentra bien? ¿Llamo a una ambulancia?» «Sonia, ¿estás bien?» Elena dejó a Lucía en el suelo y se agachó junto a su amiga. «¿La cabeza bien? ¿No te mareas?» «Todo bien, solo el golpe». «¿Y usted? Mire por dónde va». Le lanzó a él una mirada de reproche. «Así se mata a alguien». «Lo siento, de verdad». El hombre parecía apurado, y a Elena casi le dio pena. Pero la pena se evaporó al ver la cara de Sonia, asustada, con el rímel corrido y los ojos sospechosamente brillantes. «Si quieren las acompaño a casa o les pido un taxi», insistió él. «Ya lo pedimos nosotras», cortó Elena. «Váyase, ya ha hecho bastante». El hombre asintió levemente. «Está bien, pero si necesitan algo...» «¡Vete! ¿Qué has tirado a la tía Sonia?», exclamó Lucía, furiosa, con las manos en las caderas. Elena tuvo que contener una sonrisa. «Está bien, me voy», dijo él levantando las 2 manos, y se alejó. Elena lo siguió con la vista, y de pronto el hombre se giró. Le sorprendió que en su cara ya no quedara ni rastro de aturdimiento. La mirada era concentrada, atenta, como la de quien vigila. «Ayúdame a levantarme», gimió Sonia. «Segunda vez que me caigo, y otra vez de coxis. Voy a tener que hacerme una rarinografía». Elena le tendió las 2 manos. Sonia se incorporó con un quejido y arrugó la cara. «Ha salido de la nada, ¿te das cuenta? Como un fantasma. Y encima me he roto las medias, las últimas que tenía». Estiró la pierna con gesto compungido,
mirando el roto de la rodilla. «Temo de repuesto, te dejo unas», prometió Elena. «Oye, ¿a ese hombre no lo habías visto antes?» «No, jamás. Me acordaría». Sonia se recolocó el gorro. «Guapo, ¿eh? Los ojos oscurísimos, como un cíngaro. Me gustan así». «¿Y encima te has fijado en los ojos?», se asombró Elena. «Anda, vamos a la cafetería, que hay que calmarse». Las amigas llegaron a su cafetería favorita y se sentaron a una mesa junto a la ventana. Lucía por fin eligió su pastel y lo comía despacio, a cucharaditas, saboreándolo. Elena y Sonia pidieron un café bien cargado. A las dos volvía a vencerlas el sueño. «¿Ha pasado algo raro en el trabajo?», preguntó Elena. «¿Qué va? Lo de siempre», se encogió de hombros Sonia. «Bueno, una discusión con la compañera. Se pasaría el día tomando té y trabajar, yo». «Ya». Elena dio un sorbo. «¿Ninguna idea nueva sobre los atentados?» «No», dijo Sonia. «Ahora hasta me parece que me lo he imaginado todo, que me estoy comiendo la cabeza. ¿Quién me va a querer a mí?» «Espera». Elena la agarró de la muñeca y señaló con la mirada a la ventana. «¿Qué pasa?», se sobresaltó Sonia. «No veo nada. Ese tipo, el que ha chocado contigo, va por ahí. Pero en dirección contraria. ¿No iba a por un taxi?» El hombre, en efecto, caminaba con paso rápido, sin mirar atrás, las manos metidas en los bolsillos, la vista al frente, el ceño ligeramente fruncido. Cuando desapareció de vista, Sonia soltó el aire. «¿Y qué hace ese rondando por aquí? Qué raro». «Sí», dijo Elena, «y esto no me gusta nada». Con voz preocupada miró a su amiga. «¿Y ese chasquido? ¿Sabes qué te digo? Que hoy te vuelves a quedar a dormir en casa. Y de aquí en adelante entramos y salimos del trabajo juntas. Todo esto es muy raro». Aquella noche Sonia volvió a dormir en casa de Elena. Se acostaron pronto, no sin antes acordar que el fin de semana irían al piso de la tía difunta. «Igual encontramos algo sospechoso», sugirió Elena. «No sé yo», se encogió Sonia. «¿Qué secretos iba a tener? Y me da miedo ir. Desde que la tía Barta murió, no consigo entrar sin echarme a llorar. Verás cómo estando yo se te hace más fácil», la tranquilizó Elena. «Y aquí quiero que nos detengamos otra vez. Hay en esta historia un desconocido de ojos oscuros que aparece y desaparece, que unas veces parece torpe y otras vigilante. Nuestra mente, ante lo que no entiende, hace algo muy humano. Rellena los huecos con la explicación que más miedo le da, o con la que más desea». Sonia, sola y asustada, empieza a mirar a ese hombre con una mezcla de temor y de otra cosa que todavía no se atreve a nombrar. Porque el miedo y la fascinación viven a veces más cerca de lo que creemos. ¿No le ha ocurrido a usted alguna vez sentir que una misma persona le inquieta y le atrae al mismo tiempo, sin saber si huir o quedarse? Guarde esa pregunta, porque pronto entenderemos quién es realmente ese hombre y por qué siempre estaba cerca justo cuando la muerte rondaba. Llegó el sábado. El resto de la semana, por suerte, había pasado sin incidentes. Por la mañana, Elena y Sonia se dirigieron al piso donde había vivido la tía Marta. Tuvieron que llevar a Lucía. La niña, molesta por madrugar, apenas protestó. Cogieron el autobús. El trayecto duraba casi una hora, hasta un barrio de la periferia. «Sonia, ¿qué sabes de tus padres?», preguntó Elena. «Algo me dijiste de que tu padre estuvo en la cárcel». «Sé poco», dijo Sonia, pensativa. «A ver si recuerdo lo que contaba la tía Marta». Sonia había llegado a casa de su tía a los 3 años. No recordaba cómo ni por qué. De su madre y su padre no le quedaba ni una imagen, y la tía rara vez mencionaba a su hermana y a su cuñado. Sabía que su madre se llamaba Olga,
que estudiaba historia del arte, una buena chica, aplicada, que solo pensaba en los estudios. Se enamoró de un chico problemático, como pasa tantas veces. El encuentro decisivo fue en una discoteca a la que la arrastraron sus compañeras. El futuro padre de Sonia se llamaba Gonzalo. Andaba metido en alguna banda del barrio y era el terror de la zona. Según la tía, lo habían detenido varias veces, aunque las condenas eran cortas. Olga se enamoró hasta perder la cabeza. Olvidó los estudios, los planes, el sueño de irse a Europa a ser una gran experta en arte. Ya solo le interesaba Gonzalo. A sus padres aquello los horrorizó. Su hija, hasta hacía nada el orgullo de la familia, se convertía en su reverso. Cambió de estilo, empezó a maquillarse con estridencia, a pasar los días fuera con Gonzalo. Y pronto se quedó embarazada. Al enterarse, Gonzalo desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. Olga se hundió en una depresión profunda. Se pasaba los días sin salir del cuarto, llorando contra la almohada. Pero se negó a abortar. Quería tener el hijo del hombre que, creía ella, era el amor de su vida. A su debido tiempo nació Sonia, aunque quienes la criaron fueron, sobre todo, los abuelos. Olga no salió nunca de aquella depresión. Por algún motivo, sus padres pensaron que se le pasaría sola. No quisieron llevarla al psiquiatra. Les parecía que era una mancha para la familia. Y la depresión, ya se sabe, rara vez se cura sin ayuda. Cuando Sonia tenía 2 años, Olga decidió quitarse la vida. Sus padres apenas pudieron con el golpe. La tía Marta comprendió que a ellos les resultaba imposible criar a la pequeña, por la edad y porque Sonia era la viva imagen de su madre, un recordatorio constante de la tragedia. Así fue como Sonia acabó con su tía. Con los abuelos casi no mantuvo relación. Supo que al final de su vida se volcaron en la religión y que incluso acabaron entregando todos sus bienes a una especie de secta. Eso es todo lo que sé, dijo Sonia, con la mirada perdida en la ventanilla. Qué triste, dijo Elena, y le pasó el brazo por los hombros. Pero saliste adelante, del todo. ¿Y qué remedio me quedaba? Sonrió Sonia. Aún así, algo dentro de mí sigue creyendo que un día todo me irá bien, como en los cuentos. Aunque con los años empieza una a pensar que los cuentos no existen. Sí que existen, terció Lucía. La Cenicienta, por ejemplo. A lo mejor tú también eres Cenicienta y conoces a un príncipe en un baile. A lo mejor, se rió Sonia, o por lo menos a un caballero apuesto. Príncipe no, mejor un caballero. ¿Por qué no un príncipe?, preguntó Lucía, extrañada. Porque son creídos, orgullosos, vanidosos, empezó a contar Sonia con los dedos. Vale, pues un caballero, concedió Lucía. Creo que hemos llegado, las interrumpió Elena. Nos bajamos. Al bajar del autobús, Sonia miró alrededor y suspiró. Aquí parece que el tiempo se ha parado. Los mismos bares, la misma parada, hasta la misma gente que en mi infancia. El barrio donde había vivido la tía Marta tenía mala fama. En la periferia, junto a un polígono industrial, con mucha delincuencia y grupos de chavales de aspecto dudoso rondando las esquinas. Sonia contaba a menudo el miedo que pasaba de niña al volver del colegio ya de noche. Vamos, está cerca, señaló hacia un bloque alto que sobresalía entre edificios más bajos. 15 minutos después estaban en la puerta. Antes de abrir, Sonia respiró hondo varias veces. Elena notó que le temblaban las manos. ¿Nerviosa?, preguntó. No, dijo Sonia, metiendo por fin la llave en la cerradura. Es que me da miedo venir. La tía Marta murió tan de repente. No lo he asimilado, creo. Era, en el fondo, la única persona cercana que me quedaba. El recibidor estaba a oscuras. Sonia buscó a tientas el interruptor. La luz mortecina de una bombilla polvorienta iluminó la es. Elena miró alrededor.
Estaba claro que la tía Marta no había vivido con holgura. Muebles baratos, un suelo desgastado, papel pintado descolorido. «Pasad, Lucía. Siéntate en el sofá. Mamá y yo miramos qué hay por aquí». Aquí estaba el salón, y en la otra habitación mi cuarto. La tía paraba casi siempre aquí. Ahí, el armario con sus cosas. Allí, la cómoda. Elena miró a Sonia y vio que los ojos empezaban a brillarle. Se entendía por qué le costaba estar allí. Por todas las paredes colgaban fotografías. En ellas Elena reconoció a Sonia. Aquí, muy pequeña, con un helado en la mano, seguramente en un parque de atracciones. Allí, con el diploma del colegio. Más allá, con bata blanca, abrazando a una mujer mayor, la tía Marta, sin duda. «¿Y qué vamos a buscar?», preguntó Elena. «Ni idea», dijo Sonia, abriendo los armarios, mirando las sábanas y toallas dobladas con esmero. «Algo sobre mis padres o sobre mis abuelos, aunque no sé el qué. Anda, mira tú en este armario, que yo reviso la librería. A ver si tenemos suerte». Pasaron casi 2 horas. No encontraron nada de interés, salvo una toalla bordada por la tía, unos apuntes de la época de estudiante de Sonia y un par de álbumes de fotos olvidados. Lucía, obediente, había estado sentada en el sofá leyendo un libro que Elena llevó consigo, pero pronto se aburrió y decidió sumarse a la búsqueda. Elena le encargó revisar los libros. La niña los sacaba y pasaba las páginas buscando notas o fotos. «¿Sabes qué?», dijo por fin Sonia. «Creo que no vamos a encontrar nada interesante». «No va a ser que tenga parientes millonarios escondidos, reconócelo». «Ya, pero al menos vaciamos esto, ya que hemos venido. Tarde o temprano te toca. Mejor entre dos que sola». En ese momento Lucía sacó otro libro del estante. Lo hojeó, estornudó por la nube de polvo y de entre las páginas cayó un sobre al suelo. «Mamá, ¿qué es esto?», preguntó, sorprendida. «Hay un papel». Elena recogió el sobre y se lo acercó a los ojos. Le extrañó el remitente. «¿Qué dirección más rara? ¿De dónde puede ser?», le preguntó a Sonia. «Espera». Sonia frunció el ceño. «Es la dirección de una prisión, me parece. Lo sé porque a una enfermera de la clínica le metieron al marido preso». «Anda ya. ¿Y con quién se escribía tu tía?». «La carta es antigua. Mira, el sobre está amarillento». «¿Y hay algo dentro?». Sonia abrió el sobre y sacó una hoja doblada, de cuadros. La desplegó con cuidado y empezó a leer en voz alta. «Marta, entiendo que me guardes rencor. Lo que le pasó a Olga no me lo he perdonado nunca, y no lo haré. Pero tú y yo seguimos vivos, y hay que vivir, aunque sea por la niña. Como ves, estoy metido en un buen lío. No sé cuánto tiempo pasaré aquí dentro. 5 años, puede que 10. Fuera no me queda nadie, solo mi madre. Y hasta ella me ha dado la espalda. Sé que no merezco nada bueno, pero te pido ayuda, por Olga y por la niña. Mándame algo de dinero, aunque sea poco, y tabaco. Si me dices que no, lo entenderé. Pero te lo pido de corazón, no me abandones. En cuanto salga, iré a buscarla y me la llevo, o os ayudo en lo que pueda. Yo no olvido el bien que me hacen. Perdóname por todo, si puedes. Gonzalo». Sonia levantó la vista, atónita. «¿Esto es una carta de mi padre?». «Eso parece», dijo Elena. «Espera, ¿entonces tu padre y tu tía tenían contacto? ¿Y ella le contestó? Hay que buscar más. A lo mejor hay otras cartas». Con energías renovadas, las dos se lanzaron a revolver la librería. Encontraron 2 cartas más de Gonzalo. En ambas daba las gracias a Marta por su ayuda y por haber encontrado el tiempo y las fuerzas para ir a visitarlo a prisión. «Espera, ¿se veían?», se asombró Elena. «¿Iba a visitarlo?». «No sé». Sonia se frotó las sienes, como intentando concentrarse.
Nunca oí nada de esto. Cuando yo tenía 7 años, creo, la tía se fue una semana o 10 días, no recuerdo. Me dejó con una amiga suya. A lo mejor fue a verlo. Y otra vez cuando cumplí 11. Pero nunca me dijo una palabra de que hubiera estado con Gonzalo. Por fin dieron con otra carta más. Con manos temblorosas, Sonia desdobló la hoja y leyó. Querida Marta, con los años te has convertido en una hermana para mí. Gracias por todo lo que haces por Sonia y por mí. Me queda solo un mes aquí dentro, y luego iré derecho a vosotras, a empezar una vida nueva, por la niña, para que tenga lo que yo no tuve. Esperadme, mis niñas. Solo que, antes de ir, tengo que pasar un tiempo en Madrid, arreglar unos asuntos. Os escribo en cuanto sepa algo seguro. Vuestro Gonzalo. Espera, ¿entonces salió hace años? Preguntó Elena. ¿Y no fue a buscarte? Sonia negó con la cabeza. No, no vino. Me acordaría. O la tía Marta no le dejó verme. Ella podía haber hecho eso, ¿sabes? No sé. Sonia se sentó en el sofá, junto a Lucía, pensativa. No lo creo. Así que iba a verlo, lo ayudó todos esos años y luego, de golpe, le dio con la puerta en las narices. ¿Y tú qué sabes de él, de tu padre? ¿A qué se dedica? ¿Dónde vive? Nada, de nada. El apellido era Prieto, creo, o algo así. Del norte, sus padres. Y creo que el patronímico... Bueno, eso da igual aquí. Mi madre lo puso en la partida de nacimiento, según ella lo declaró, así que ni eso es seguro. ¿Y fotos? ¿Alguna al menos? Una, solo una. Muy joven él, con mi madre, delante de una discoteca. Casi no se les ve la cara. La tengo en casa. Mamá, ¿qué es una discoteca? Preguntó Lucía. Un sitio donde la gente baila, contestó Elena. ¿Y vamos a ir a bailar? Otro día, cariño. Ahora no toca. Elena se sentó junto a su hija, con las cartas en la mano. Oye, ¿y si intentamos averiguar algo sobre ese Gonzalo? ¿Tú crees que es mi padre quien va a por mí? Se sorprendió Sonia. No, pero nunca se sabe. ¿Y cómo? Sonia se levantó y empezó a dar vueltas por la habitación. Ya lo he buscado en internet. Gonzalo Prieto, nada. Cero información. O murió hace mucho o se cambió el nombre. Espera. Elena sonrió y levantó un dedo. Tengo una idea. ¿Cuál? Se animó Sonia. Una compañera de la biblioteca tiene al marido en la policía. Y me debe unos cuantos favores. La he cubierto muchas veces. Le pido que lo busque en sus bases de datos. A ver si sale algo. ¿Y va a querer? En los ojos de Sonia asomó la esperanza. No lo sé, pero por intentarlo. El lunes le doy toda la información que tenemos y vemos. Si no puede ayudar, seguimos pensando. Mientras, propongo que volvamos a casa, que ha respirado más polvo que aire. Y ya tengo hambre. Yo también, saltó Lucía. ¿Podemos ir a comer una hamburguesa? Cariño, eso es comida basura, no es para niños, intentó objetar Sonia. Un poquito sí, replicó Lucía con aplomo. Un poquito, la verdad sí se puede, se rió Elena, atrayendo a su hija. Al salir, decidieron acercarse al centro para pasear y comentar lo descubierto. Pero antes había que comer. Entraron en una hamburguesería y se sentaron a una mesa. Sonia fue a recoger el pedido. Elena charlaba con la niña cuando algo le llamó la atención. Un hombre alto, entre los clientes, que le resultó conocido. Se fijó mejor y se quedó de piedra. Ojos negros, estatura, mirada concentrada. Era él, el mismo hombre que había empujado a Sonia en la calle. Compró un café y salió. Sonia volvió con la bandeja. Menuda cola, se quejó. Es sábado, está todo lleno. Sonia, lo he visto, susurró Elena. El tipo de antes, ¿te acuerdas? Anda ya. Sonia la miró con incredulidad. Te lo habrás imaginado. No me lo he imaginado. Elena cogió el vaso de té con dedos helados y bebió un sorbo pequeño.
De pronto se le había secado la garganta. Estaba aquí, ha comprado un café y se ha ido. Elena, está siguiendo a alguien. Sonia miró alrededor y encogió los hombros, como intentando esconderse de una amenaza invisible. No lo sé, pero creo que ya toca ir a la policía. Aquí hay gato encerrado. ¿Qué cuchicheáis?, protestó Lucía. Hay que hablar alto para que todos lo oigan. Perdona, Cieno. Elena le acercó una empanadilla dulce de cereza. Come, que no lo volvemos a hacer. Elena, tengo miedo, de verdad, mucho miedo. A Sonia se le había ido el apetito y apartó la bandeja. No entiendo nada. ¿Para qué me van a seguir? Sonia, de verdad que no lo sé, pero hay que hacer algo. Elena le acarició el hombro y sonrió. Lo vamos a averiguar. Pero de momento, mejor que te quedes con nosotras hasta que todo esto se aclare. A nadie le quedaban ganas de pasear. Lucía estaba cansada y quería volver a casa. Elena y Sonia tenían el ánimo por los suelos. Volvieron en un silencio de plomo, cada una perdida en sus pensamientos. Elena trataba de entender a quién podía haber molestado su amiga como para que le pusieran vigilancia. Y esa historia extraña de su padre. Parecía que Sonia se había convertido en la protagonista de una novela policíaca enrevesada. Solo que los héroes de las novelas suelen entenderlo todo enseguida, y el lector adivina pronto quién es el culpable. ¿Por qué en la vida nada es tan sencillo? El lunes, Elena habló con su compañera para pedirle aquel favor tan raro. La mujer se sorprendió. ¿Y para qué quieres a ese Gonzalo? ¿Es pariente tuyo? No, mío no. De una amiga. Es su padre. Quiere saber si vive o no. Después de la condena pudo cambiarse de nombre, incluso de apellido. Ya. Vale. Se lo digo a mi Vicente, a ver si lo saca por sus canales. Pero me debes una sustitución el mes que viene. Mi hijo tiene una función en el colegio y no sabía a quién pedírselo. Elena suspiró. A veces Lidia abusaba de su buena voluntad, pero negarse ahora era imposible. Pues llámame cuando sepas algo. Vale, en cuanto haya novedades. La suerte de Gonzalo Prieto la conocieron ya al día siguiente. Por la tarde llamó la compañera. Tu Gonzalo ya no es Gonzalo ni Prieto. Se cambió el nombre. Ahora se llama Jorge Salgado. Después de salir de la cárcel se fue a Madrid. Al parecer tuvo tratos con cierto pez gordo de Lampa. Seguramente se conocieron dentro. En fin, tu Gonzalo escaló rápido. Primero negocios turbios. Luego, por lo visto, se cansó. Ahora es empresario, con una biografía limpia como una patena. Anda que no, silbó Elena. Gracias, Lidia. Te debo 2 sustituciones, no una. Elena y Sonia encontraron enseguida en Internet información sobre Jorge Salgado, empresario madrileño. Resultó ser el dueño de una gran editorial, de las que publican casi todos los superventas del país. ¡Increíble! Sonia se frotó los ojos, como si no diera crédito. ¿Entonces es un ricachón de verdad? Millonario, o puede que más, asintió Elena. O sea que eres, de verdad, heredera de una fortuna. ¿Qué heredera ni qué heredera?, dijo Sonia. Se olvidó de mí hace siglos. Pero, oye, esto cambia las cosas. Parece que sí que tiene algo que ver con lo tuyo, Sonia. No sé cómo, pero me da que hay una conexión. Elena miró con atención la foto de Jorge. Os parecéis, ¿sabes? Los mismos ojos. Sí, algo hay, murmuró Sonia, mirando a su padre como hechizada. De joven debía de ser guapísimo. Averiguaron algo más. Jorge llevaba años casado y se había casado poco después de instalarse en Madrid. Su mujer había sido modelo por entonces. Le había dado 2 hijos, un niño y una niña, aunque de ellos apenas había información. Seguramente el empresario temía que los datos de sus hijos llegaran a la prensa. Y era comprensible. No faltaría quien quisiera, por ejemplo, secuestrarlos y pedir un rescate. Tengo un hermano y una hermana entonces. Sonia suspiró hondo. Y yo que soñaba con tener una familia grande. Qué injusto. ¿Qué le vamos a hacer?
sonrió Elena. ¿Quién sabe? A lo mejor os llegáis a conocer. Al día siguiente, Elena recogió a Lucía del colegio y salió a buscar a Sonia. Caminaron sin prisa hasta el bloque y subieron a su planta. De pronto, Sonia se detuvo en seco. «Elena, huele a gas». «Anda ya, será cosa tuya». Elena olfateó, y de repente ella también lo notó. Un olor desagradable, dulzón, inconfundible. «Hay que llamar a la compañía del gas ahora mismo», dijo. «Voy a entrar corriendo, corto la llave y bajo. Tú baja con Lucía y llama». «Elena, mejor juntas». «No, saca a la niña», gruñó Elena. Y entonces la puerta de su piso se abrió, y apareció el mismo hombre que, por lo visto, había estado siguiendo a Sonia. Al ver a Elena se sobresaltó, y una mueca de contrariedad le cruzó la cara. «Vaya», murmuró él, chasqueando la lengua. «Qué mala suerte tengo». «Quieto, voy a llamar a la policía». Elena dio un paso adelante, cubriendo con su cuerpo la niña. «Que tengo fichado, desgraciado». «¿Has sido tú? ¿El gas lo has abierto tú?» «No lo he abierto, lo he cerrado», respondió el hombre, y su tono, de repente, se volvió tranquilo, casi conciliador. «Si me permiten explicarme, podemos ahorrarnos la policía». «Sí, claro». Elena no sabía muy bien qué hacía, pero avanzó otro paso, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Sé que nos has estado siguiendo. ¿Te crees que no me di cuenta? Y ahora estás en mi casa. Sonia, llama a la policía». «Denme al menos una oportunidad de explicarme». El hombre abrió las manos. «Regístrenme si quieren. No llevo ningún arma. Átenme si les hace falta. Pero déjenme contarles qué está pasando». «Elena, yo le creo», dijo de pronto Sonia. «En serio. Que hable. Aunque mejor bajemos, que huele a gas». «He cerrado la llave», dijo él, «y he abierto todas las ventanas. Enseguida se ventila. Sonia, había que haberte puesto al corriente de todo esto hace tiempo. Así se habrían evitado muchos problemas. Me llamo, por cierto, Pablo. Pasen». Sonia tiró de la manga de Elena. «No creo que nos vaya a matar». «Está bien», cedió Elena. «Pero primero llamo a una compañera del trabajo y le digo que me telefonee cada 15 minutos. Si no contesto, que avise a la policía y dé mi dirección. ¿Le parece bien, Pablo?» «Me parece prudente por su parte», asintió él. En el piso, el olor a gas ya casi no se notaba. A cambio, hacía un frío que pelaba, porque Pablo había abierto de par en par todas las ventanas. «¿Y cómo ha entrado? ¿Ha forzado la cerradura?», preguntó Elena, ceñuda. «Esa cerradura la abre hasta un niño», dijo él con un gesto vago. «2 movimientos y la puerta cede». «La cambio hoy mismo», prometió Elena. «Siéntese y cuéntenos quién es y qué quiere de nosotras». «De ustedes, personalmente, nada», sonrió Pablo. «Digamos que me contrató una persona para garantizar la seguridad de Sonia». «¿La mía?», se sorprendió ella. «O sea que de verdad querían matarme». «Querían», asintió Pablo. «Pero vayamos por orden». Después de mudarse a Madrid, Gonzalo, en efecto, pensaba volver a su ciudad, con su hija. Pero sus nuevos conocidos le proponían un negocio ventajoso tras otro. Tentado por el dinero fácil, se quedó en la capital más de lo previsto, y al final decidió enterrar su vida anterior y a su hija con ella. Empezaba una página nueva de su biografía. En sus manos cayó una editorial minúscula, casi en quiebra, que publicaba novelas baratas de kiosco. Gonzalo, ya convertido en Jorge, la transformó en un gigante del negocio editorial, dejando atrás a competidores menos afortunados. Se casó con una mujer preciosa a la que había conocido en un certamen de belleza. Ella no ganó el título, pero conquistó el corazón del empresario que hacía de jurado. Se llamaba Livia, y era de una hermosura de cuento.
alta, esbelta, con una melena rubia que le llegaba casi hasta la cintura. Parecía un ángel bajado del cielo. Aunque de ángel tenía poco, lo que le interesaba de su marido, sobre todo, era el dinero. Y Jorge lo sabía perfectamente. Pero él no buscaba amor. Buscaba una mujer hermosa que realzara su posición y lo acompañara en los grandes acontecimientos. La vida siguió su curso. Jorge ganaba cada vez más, hasta amasar una fortuna descomunal. Crecían sus hijos, Pedro y Angélica. Y a Sonia, al parecer, la había olvidado para siempre. Pero un par de años atrás, Jorge empezó a encontrarse mal. Adelgazaba, se cansaba enseguida. Cada vez le costaba más levantarse por las mañanas. Los médicos le dieron un diagnóstico terrible: cáncer de páncreas. Las posibilidades de curación eran mínimas. Ya fuera por un arrebato de sentimentalismo, ya por haberse puesto a mirar atrás y hacer balance de su vida, Jorge reescribió su testamento. Contrató a unos detectives que localizaron a su hija y averiguaron todo lo que se podía averiguar sobre ella. Decidió repartir su patrimonio entre sus 3 hijos. Y con buen criterio, pensó que su mujer no debía enterarse del testamento nuevo. Conocía a Lidia lo suficiente para intuir que intentaría quitar de en medio a la rival de sus propios hijos. Pero Lidia acabó sabiendo, de todos modos, que Sonia existía. Y aquello la sacó de quicio. Ella daba por hecho que todo iría a parar a Pedro y a Angélica, no a una tal Sonia, una provinciana callada, una simple enfermera. Su razonamiento era sencillo. Sus hijos estaban acostumbrados al lujo y llevaban toda la vida preparándose para heredar el imperio del padre. ¿Y esa Sonia? Una desconocida que nunca había tenido nada. Así que había que eliminar a la rival, a poder ser con la apariencia de un accidente, y entonces, según Livia, cada cual recibiría lo que merecía. Por fortuna, Jorge previó esa posibilidad y contrató a gente que velara por la seguridad de Sonia. Y no se equivocó. Pronto empezaron los atentados. Al principio con cautela. Luego, cada vez con más descaro, casi a plena luz. «Estamos hablando de mucho dinero», suspiró Pablo. «Esa clase de gente no se detiene ante nada». «O sea que, en el trabajo, ¿también eran personas enviadas por la mujer de mi padre?», preguntó Sonia, apenas en un hilo de voz. «Sí, incluso sé quién. Una auxiliar joven, se llama Lena. Ahí no pude hacer gran cosa. No tenía forma de estar dentro de la clínica con usted». Pablo parecía algo avergonzado. «Me alegro de verdad de que no llegara a conseguirlo. El coche, el que intentó atropellarme». Sonia se estremeció. «Sí, yo iba unos metros por detrás. Creo que habría llegado a tiempo». «Menudo guardaespaldas», soltó Elena. Sonia se apartó ella sola del coche. «Y encima la tiró usted al suelo, cuando podía haber terminado el trabajo que aquellos no terminaron». Pablo esbozó una media sonrisa. «Nada ocurre por casualidad. A usted, Sonia, le dispararon aquella vez, cuando pasó el coche. Habrían disparado otra vez de no ser por mí». «¿Qué?». Sonia palideció de golpe y se dejó caer contra el respaldo del sofá. Empezó a respirar deprisa, como si le faltara el aire. «¿Dispararon?». «Perdone». Pablo se turbó. «No debería habérselo dicho. No pensé». Elena corrió a la cocina y le trajo un vaso de agua. Sonia lo bebió de un trago y tosió. «Dispararon. Dios mío, no puede ser», repetía. «Puede ser», asintió Pablo, sombrío. «Y luego abrieron el gas en el piso. No sé qué esperaban, pero tuve que tomar cartas en el asunto. La verdad, esperaba que llegaran ustedes más tarde. Las ventanas abiertas las habrían visto igual. Pablo, entonces me ha salvado la vida 2 veces». Sonia lo miraba con los ojos muy abiertos. «Si no llega a ser por usted». «Eso parece». «¿Entonces es usted un caballero?», preguntó Lucía, que se había quedado muy callada.
Pablo le sonrió. No del todo. Como mucho, un poquito. Oye, ¿y tú qué haces aquí sentada? Se sobresaltó Elena. Anda, vete a la cocina a jugar. Lucía suspiró y se fue arrastrando los pies. Madre mía, con todo lo que ha oído, esta noche no duerme, murmuró Elena. Detengámonos un momento, porque hay algo que conviene mirar de cerca. Una mujer capaz de planear la muerte de una desconocida solo para que sus hijos hereden más. No lo hace por hambre, ni por miedo real. Lo hace por avaricia, por ese miedo abstracto a perder algo que ni siquiera es suyo todavía. Los psicólogos dicen que hay personas incapaces de ponerse en el lugar del otro, que ven a los demás como obstáculos en un tablero. No sienten culpa, solo cálculo. Y a la vez está el otro extremo, alguien que arriesga su propio pellejo por proteger a quien no conoce, porque se lo pidió un moribundo. ¿Y usted, qué cree que pesa más en la balanza de una vida? ¿Lo que acumulamos o a quién decidimos proteger cuando ya nadie nos mira? Guarde la respuesta, porque el final de esta historia la pone a prueba. Escuchen. Pablo se levantó del sillón. Creo que lo mejor es que pasen esta noche en un hotel y que se queden allí hasta que la situación se resuelva del todo. Y me temo que ya falta poco. ¿A qué se refiere?, preguntó Sonia. Su padre está en Aucé. Se apaga, de un momento a otro. Pablo la miró con lástima. Lamentaba no haber llegado a conocerla en vida. Lo lamentaba de verdad. ¿Y usted cómo lo sabe? Fui su hombre de confianza. Primero como guardaespaldas en actos y eventos, luego jefe de seguridad. Por eso me pidió que cumpliera su último encargo, proteger a su hija de su propia mujer. Qué triste, dijo Elena, y de pronto sintió una punzada de pena por Jorge. Media vida al lado de una mujer en la que no podía confiar ni un instante. ¿Y si se queda con nosotras?, pidió de repente Sonia. Es que tengo mucho miedo. No es que sea una cobarde, no piense eso, pero han atentado varias veces contra su vida. Terminó en la frase. Sus miedos son razonables. Puedo quedarme cerca hasta que todo pase, aunque, la verdad, creo que ahora mismo no las siguen. No he detectado a nadie detrás. Pero Lidia podría contratar a otro. Así que mejor no alejarme. Puede quedarse aquí, propuso Elena. Tengo un colchón hinchable, aunque tocará dormir en el suelo. No, mejor en el coche. No quiero incomodarlas. Lo entiendo, no se preocupen. Me voy tirando. Casi lo olvido. Se dio una palmada en la frente. Su padre me pidió que le entregara algo. Tenga. Sacó del bolsillo interior de la chaqueta un sobre pequeño, de cartón grueso, y se lo tendió a Sonia. Ella lo cogió con recelo y lo sopesó en la palma. No tenga miedo, sonrió Pablo con calma. Es una carta, nada más. Me marcho. Si necesitan algo, mi coche está justo en el portal. Y salió con paso rápido. Cuando la puerta se cerró tras Pablo, Sonia abrió despacio el sobre. Dentro había una fotografía, antigua, hecha con una de esas cámaras instantáneas de antes. En ella se veía a la madre de Sonia, muy joven, abrazada por un chico alto y guapo, de ojos idénticos a los de ella. «Papá y mamá», susurró Sonia. «No me lo puedo creer». Guardó esta foto todos estos años. Hay algo más, dijo Elena, sacando del sobre una hoja doblada en dos. Estaba escrita con una letra menuda e irregular. Se notaba que a quien la había escrito le costaba un esfuerzo enorme, como si el bolígrafo apenas rozara el papel. Sonia la desplegó y leyó. Hija, Sonia, fui un mal padre, y la vida ya me ha castigado por ello. Déjame corregir mi error, y acepta lo que voy a dejarte cuando yo no esté. Y quiero que sepas que nunca os olvidé, ni a tu madre ni a ti, aunque un día os traicionara. Tenía que haber vuelto. Ahora lo comprendo. Perdóname, hija mía. Sonia se dejó caer al suelo y rompió a llorar,
con la cara escondida entre las rodillas. Elena se sentó a su lado y le acarició el pelo enredado. Para sus adentros pensaba que hay errores que no se pueden perdonar y que no existe dinero capaz de pagarle a un hijo abandonado el dolor de la ausencia, tenga la edad que tenga ese hijo. Gonzalo, el hombre que fue Jorge, murió 2 días después. Enseguida se puso en contacto con Sonia, un notario, para comunicarle que era heredera de una fortuna. Sonia recibió la noticia con una calma extraña. En el fondo, no sabía muy bien qué iba a hacer con tanto dinero. Pablo apenas se separaba de ella. La acompañaba al trabajo, la esperaba a la salida de la clínica, iba con ella hasta su casa o hasta la de Elena. Le contaba muchas cosas de su padre, cómo era, cómo trataba a sus hijos, a su mujer. Para tramitar la herencia, Sonia tuvo que viajar a Madrid. Le pidió a Elena que la acompañara. A Lucía habían pensado dejarla con una canguro, pero la niña suplicó con tal cara de pena que Elena acabó cediendo. El día señalado, todos se reunieron en el despacho del notario. Elena reconoció enseguida a Lidia, una mujer de unos 45 años, cuidadísima, que no había perdido del todo su belleza, pero que a Elena no le pareció guapa. Se lo estropeaba todo la mirada, unos ojos fríos, vacíos, como los de una serpiente lista para atacar. A Sonia la miraba con un odio tan crudo que, de no haber testigos, parecía que se le habría echado encima allí mismo, en el suero de la notaría. Los hijos de Lidia, Pedro y Angélica, la observaban también como a una impostora que venía a arrebatarles lo que solo a ellos correspondía. Pero Sonia intentaba no prestarles atención. El notario leyó la última voluntad del fallecido. Sonia se convertía en titular de una cuenta bancaria con una suma enorme. Al oír la cifra que le dejaba su padre, se quedó sin habla. Era una cantidad que ni siquiera había sido capaz de imaginar. Lidia torció el gesto. Para ella, aquel dinero se lo habían robado a sus hijos. Pero a Sonia le daba igual. Solo quería que aquello terminara cuanto antes. Cuando acabó la lectura, salió a la calle y se dirigió hacia el taxi donde la esperaba Elena. Lidia la alcanzó. La agarró del codo y la obligó a girarse. «Nos has caído del cielo, ¿eh?» Siseó. «Que sepas que esto no va a quedar así». Sonia no contestó. No sabía qué responder a aquella mujer furiosa. Se carchó quieta, mirando aquellos ojos fríos de serpiente. Lidia iba a añadir algo, pero se lo impidió Pablo, que se acercó a Sonia. Ante su mirada de advertencia, Lidia soltó el brazo y se dirigió a su coche. «No le haga caso», aconsejó Pablo. «Siempre ha sido una víbora, y eso ya no tiene arreglo. Todo lo que ha estado tramando está ya en manos de quien debe estar. Reunirán las pruebas y el asunto seguirá su curso». «No le hago caso», sonrió Sonia, y saludó con la mano a Elena. «Ya pasó todo. Solo me falta entender qué hago yo ahora con toda esta fortuna». «No sé. ¿No soñabas con algo? Ahora puedes cumplirlo», dijo Elena. «Venga, os llevo a algún sitio a tomar algo», propuso Pablo. «¿Tú vienes con nosotras?», le pidió Sonia en voz baja. «Al fin y al cabo me has salvado la vida, y más de una vez. Me siento en deuda contigo». Pablo la miró con cierta desconfianza y luego asintió. «Está bien, pero invito yo». En Madrid, Sonia y Elena pasaron 2 días. Llevaron a Lucía a ver el Palacio Real, pasearon por el Retiro y por la Gran Vía. Lucía sentenció que Madrid no le gustaba y que quería volver a casa cuanto antes. Sonia no dejó su trabajo. Decidió pensar con calma qué hacer con el dinero que le había dejado su padre. Y, por supuesto, lo mantuvo en secreto ante sus compañeros, por prudencia, para no llamar la atención. La vida de Elena siguió su cauce de siempre. Cada mañana al trabajo, dejar a Lucía en el colegio, prepararla para empezar primero de primaria. Para su sorpresa, Sonia no cambió en absoluto tras recibir la herencia.
Seguía yendo por las tardes a tomar el té con ella. Seguían paseando juntas por los parques y los centros comerciales de la ciudad. ¿Y ya has pensado qué vas a hacer?, le preguntó un día Elena en uno de aquellos paseos. Porque tampoco puedes tener ese dinero parado. Ya lo tengo pensado, dijo Sonia, rascándose la barbilla. Solo que no sé muy bien por dónde empezar. Verás, siempre soñé con que en nuestra ciudad hubiera un centro para las familias que tienen a un ser querido gravemente enfermo. Un sitio donde poder pedir consejo, ayuda, contratar a alguien que cuide, aprender lo que hace falta saber. Todavía le estoy dando vueltas a cómo funcionaría, pero ya tengo algunas ideas. Cuando la tía Marta se puso enferma, lo pasé fatal. Y eso que yo soy enfermera. Imagínate la gente normal, ¿qué hace? Anda, qué buena idea, se entusiasmó Elena. Seguro que sale bien. Seguro que sí, yo también lo creo. Lo importante es encontrar a quien me ayude a montarlo, porque de esto yo no tengo ni idea. Sonia miró a lo lejos, pensativa. Quiero que ese dinero sirva para la gente que ahora lo está pasando mal. Elena sonrió para sus adentros. ¿Cómo no?, pensó. Así es Sonia entera, pensando en los demás antes que en sí misma, queriendo ayudar a todo el que sufre. Y deseo de corazón que aquella idea llegara a hacerse realidad. Y aquí quiero detenerme por última vez. Es fácil imaginar qué habría hecho otra persona con una fortuna caída del cielo. Un coche nuevo, una casa grande, un viaje detrás de otro. Nadie lo habría reprochado. Pero hay quien, al recibir de golpe todo lo que nunca tuvo, en vez de mirar hacia adentro, mira hacia afuera. Los psicólogos dicen que la generosidad verdadera no nace de tener de sobra, sino de haber conocido la carencia y no querer que otros la sufran. Sonia, que creció sin madre, sin padre, casi sin nadie, sabía mejor que nadie lo que era estar sola frente al miedo. Por eso su primer impulso fue tender la mano. ¿Y usted cree que el dinero cambia a las personas? ¿O solo saca a la luz lo que ya llevaban dentro? Piénselo, porque quizá la respuesta diga más de nosotros que de ellas. Y además, siguió Sonia, quiero pasar unas vacaciones con la gente que quiero, para empezar. ¿Qué te parece si nos vamos a la playa? Nos llevamos a Lucía, tomamos el sol, vamos al parque acuático todos los días. No he ido nunca, fíjate. Me da apuro, dijo Elena. Déjame pagar lo mío al menos. No, ni hablar. Quiero hacerte un regalo. Solo que hay un detalle. Sonia se sonrojó y bajó la mirada, azorada. ¿Cuál? Que viene Pablo con nosotras, probablemente. Hablamos a menudo. Es muy buena persona. ¿Viene? Claro, si a ti no te molesta. No me molesta, se rió Elena. Es más, veo que nuestra Cenicienta ha encontrado a su caballero, tal como predijo Lucía. Sonia se puso todavía más colorada y sonrió. Y en aquella sonrisa había algo que Elena no le había visto en mucho tiempo. Una paz nueva, sin miedo detrás. Pasaron las semanas. El centro para familias con enfermos empezó a tomar forma. Primero en papeles y reuniones, luego en un local de verdad, con su nombre en la puerta. Sonia contrató a gente que sabía del asunto, aprendió a delegar y descubrió que dar trabajo y aliento a otros la hacía sentirse más viva que cualquier cifra en una cuenta. Cada tarde seguía apareciendo en casa de Elena, y Lucía seguía llamándola tía, aunque ahora, a veces, aparecía también Pablo, cargado de bolsas del mercado, dispuesto a arreglar el grifo que goteaba o a montar la estantería que llevaba meses en el suelo. La cerradura del piso, por cierto, la había cambiado él mismo, aquella misma semana, sin que nadie se lo pidiera. De Lidia se supo, con el tiempo, lo justo. Las pruebas que había mencionado Pablo siguieron su curso, y la mujer y quienes había contratado tuvieron que responder de lo que habían hecho. A Sonia no le produjo alegría, tampoco rencor, solo una especie de alivio cansado, el de quien por fin puede dormir con las ventanas abiertas
sin temer lo que traiga el aire de la noche. Pedro y Angélica no volvieron a buscarla. Ella tampoco a ellos. Quizá algún día, pensaba, pero no tenía prisa. Había aprendido que las familias, las de verdad, no siempre son las que marca la sangre. Y así fue como una enfermera que una tarde cualquiera creyó que se estaba volviendo loca, que una simple casualidad tras otra la empujaban al borde de la muerte, descubrió que detrás de todo había una historia mucho más grande que ella, la de un padre que la abandonó y que al final del camino quiso repararlo del único modo que le quedaba, la de una madrastra devorada por la codicia y la de un desconocido de ojos negros que apareció siempre en el instante exacto, no para hacerle daño, sino para sostenerla. A veces las señales que interpretamos como amenazas son, en realidad, alguien velando por nosotros desde la sombra. Y a veces la persona que creíamos peligrosa resulta ser la única que estaba de nuestro lado. Aquel verano fueron los 4 a la playa. Lucía se pasó los días entre las olas y los toboganes del parque acuático, la piel tostada y las manos siempre pegajosas de helado. Elena, por primera vez en años, se permitió no pensar en cuánto quedaba a fin de mes. Y Sonia, tumbada bajo la sombrilla, con la mirada perdida en el mar, y Pablo a su lado, dijo en voz baja algo que Elena no olvidaría. Al final resulta que los cuentos sí existen, solo que tardan más de lo que una cree, y casi nunca empiezan como en los libros. Elena sonrió sin decir nada. Miró a su hija corriendo por la orilla, miró a su amiga por fin en calma, y pensó que quizá tenía razón, que quizá lo que llamamos suerte no es más que el modo en que se ordenan, al final, todas las cosas que un día nos parecieron desgracias. Un bolso robado que le trajo una hermana, una cadena de accidentes que le devolvió a Sonia un padre, aunque fuera tarde, y un hombre callado que, sin quererlo, se quedó para siempre. Y así, con el rumor del mar de fondo y la risa de una niña rompiendo la tarde, terminó una historia que había empezado muchas noches atrás, con una llamada a las 2 de la madrugada y 3 palabras que helaban la sangre. Porque a veces la vida, como las mejores novelas, guarda sus verdades para el final. Y porque, quién sabe, tal vez usted, que ha escuchado hasta aquí, también tenga cerca a alguien que le sostiene desde la sombra sin pedir nada a cambio, o a alguien a quien podría sostener. Piénselo esta noche, antes de dormir. A veces, reconocerlo a tiempo lo cambia todo.